hemos sido leonelistas desde que entramos al partido de la Liberación Dominicana en ese entonces, el viejo partido, hoy Fuerza del Pueblo. Estamos trabajando, unificando esfuerzos a lo largo y ancho del país para llevar al próximo presidente Leonel Fernández al Palacio Nacional. Raúl Sterling es una especie de una hormiguita en su trayectoria porque fuimos coordinador de Reinaldo Pared Pérez en los kilómetros, miembro de la dirección media de los Celestes Bolívar en la zona colonial, donde me crié cuando vine de mi pueblo con apenas 13 años, cofundador del Celeste Bolívar, en el antiguo PLD. También fui coordinador general de la juventud del presidente Fernández en la circunscripción número 1, precandidato a senador en la provincia de Valverde, candidato a diputado en Valverde, y hoy vicesecretario nacional de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Fuerza del Pueblo, y trabajando en pro del crecimiento de la Fuerza del Pueblo y, lógico, la presidencia del próximo presidente Leonel Fernández Reina. ¿Cómo llega? ¿Cómo te introduces en la política? ¿Por convicción, siguiendo un familiar, o realmente al ver las necesidades del país? ¿Cómo llegó esa espinita de entrar en la política? Realmente era yo un muchacho, un adolescente prácticamente, cuando veía la política por el lado de Peña Gómez. Imagínate, Peña Gómez nació en la provincia de Valverde y es allí donde yo soy, o sea, donde nací también. Mi familia eran muy activa en pro de Peña Gómez, y recuerdo que cuando vine a la capital, siendo yo nieto de una enfermera del presidente de la República, Balaguer, había una contradicción. Por mis raíces era peñagomista y por el momento tenía que ser reformista, y era algo como contraproducente en el momento para mí, y yo realmente, como no podía nadar en contra de la corriente, me declaré antipolítico. Pero era una forma estratégica mía en ese momento de poderme llevar bien con mi abuela, y fue hasta un tiempo que conocí a José Antonio Fernández Collado. Sí, suena muy cliché, pero usted decidió, si se quiere, hasta como retirarse, para no afectar ese amor, ese cariño de su abuela. Fíjate, fue un lazo en ese momento, yo digo hasta bonito, porque fue un momento cuando yo vine a Santo Domingo y con el deseo de estudiar en la UAS, con el deseo de progresar y volver a mi pueblo con ese sueño hecho realidad, que era de progresar. Pero en mi mente no estaba la parte política, más bien sí opté por no contradecir a mi abuela, que era una persona muy influyente en el momento, y yo dije, yo prefiero no ser ni opinar de la política, pero mi líder nato en ese momento era Peña Gómez, y tengo una energía incluso de Peña, independientemente de que soy un enfermo leonelista. Y te voy a decir una mezcla ahí sí, mira, fuerte. Esa energía peñagomista interna que yo he tenido, de hecho, déjame decirte, estando yo en el PLD, yo conocí a Juan Bosch, y Juan Bosch era una persona muy recta. Yo me recuerdo que fui a saludar a Juan Bosch, sentí que me empujó, y yo decía, sí, caramba, estoy en el partido equivocado, porque mi líder es Peña Gómez. O sea, ya no estaban en vida, pero fue algo muy bonito, porque recuerdo que a través de mi abuela, que era una de las enfermeras del presidente Balaguer, conocí en mi casa, en la zona colonial, en la José Gravier García 309, conocí a José Antonio Fernández Collado, que tenía una amistad muy personal con mi abuela, y un día recuerdo que me llevó a Villajuana a un coloquio que tenía el PLD, y al fondo, debajo de la mata, estaba Leonel Fernández. Mamá me dijo, ¿tú ves ese pelú que está allá? Va a ser el presidente de la República. ¡Wow! ¡Qué visión! Sí, yo realmente lo miré, yo dije, no, el presidente es Peña Gómez.
para mí en ese momento. O sea, contradecía con el corazón, el sentir que ya tenía, yo lo contradecía con mi corazón, diciendo el presidente Peña Gómez. Posterior vienen las elecciones y es que peinado no hay primera vuelta, hay una segunda vuelta. Y en el transcurso de una semana me cambió el pensamiento o sea, ya yo tenía un pensamiento personal hacia Peña Gómez y viene un pensamiento de admiración a Leonel Fernández por ver lo joven que era, competir con líderes que eran más líderes que él por las posiciones que han tenido, tuvieron los anteriores, y ahí me vino la idea de mamá de que pudiera ser presidente. Posterior a eso había una segunda vuelta, recuerdo, vuelvo a mi pueblo y gana Leonel Fernández. Wow. Mi primer voto no fue por Leonel Fernández, mi primer voto fue por Peña Gómez. Y en la segunda elección, yo no voté por el dolor que tenía de que Peña Gómez no había ganado. Pues mira lo que es la vida, regreso nuevamente a la capital, yo no, dice que lo político ayuda a la gente, yo quiero trabajar. Y efectivamente, cuando llegué donde mamá, normalmente ella tenía encuentro con José Antonio Fernández Collado, don Antonio, iban ahí al Napolitano, compartían, y una noche yo fui y me dijo, mira, él es el papá del presidente, recuerda, y es el director de la Autoridad Portuaria Dominicana. Y él me dijo, mire, pase mañana por Portuaria que lo voy a nombrar. Pero espérese, lo más lindo para mí de tanto amor a Peña Gómez, que cuando Peña Gómez muere en el 98, yo trabajaba en la Portuaria, y Peña Gómez muere, y yo estoy llorando en el pasillo. Murió mi líder, digo yo, y me dice un muchacho, César García, me dice, pues tú quieres que te cancele. Tú no sabes que está gobernando a Leonel Fernández, que hizo perder a Peña Gómez. Entonces ahí me fui involucrando, me recuerdo la misma Ada Castillo, a través de Jornet Castillo, me fui involucrando en la política y he sido un triunfador en la política. Mira, el que estudia la política no estudia las actitudes personales entre los políticos. Yo estudio una ideología, unos principios. Los principios en la política se reflejan en base a una persona que creó una metodología en un partido. Por ejemplo, la metodología que Juan Bosch creó cuando fundaron el PRD, cuando fundó el PLD. Entonces, eso te hace admirador de ellos por lograr su objetivo. O sea, crear una temática de cómo hacer política y en un partido ya reconocido, es un mérito que queda por siempre. Entonces, cuando tú estudias la política en ese tenor, sobre el mérito de las ideas, de los principios, tú como que no vas a la parte personal. Deja decirte que aparte de todo, a mí me ha llegado la amistad de todos los hijos de Peña Gómez, yo digo de manera gratuita. Hoy en día soy compadre de José Fran, hoy en día soy amigo de todos los hijos de Peña Gómez, hoy en día comparto con los nietos, ando con los sobrinos. Y yo digo, bueno, Dios me dio, no me dio al Peña Gómez presidente, pero me dio sus familia, sus hijos como mi familia. Deja decirte que en mi provincia hubo un regidor actual del PRM que ofendió el color de Peña Gómez, y yo fui el primero, no en hacerlo viral, sino en decir públicamente de que se sancionara por irrespetar la figura de Peña Gómez. Y yo no hablaba de Peña Gómez en el momento por ser del PRM, más bien por ser de la provincia de Valverde. Y como yo soy un compueblano también de Peña, entonces yo tenía que defender mis raíces que descansan en él también, porque nació en mi provincia, la Loma del Flaco. Y cuando pasó eso, me recuerdo que teniendo yo un en vivo, o sea, un Facebook Live, me llamó Abril Peña para reprochar lo que ese regidor había dicho de Peña Gómez, que todavía está colgado en las redes. Entonces, como te digo, ahí me gano más el cariño de los hijos de Peña, porque no estoy defendiendo al PRM, estoy defendiendo a Peña Gómez, la figura emblemática de este país, que te digo,
yo que soy leonelista enfermo y todo el que me conoce sabe que es así, yo reconozco que como Peña Gómez en este país no había un líder más grande de masa. La República Dominicana no ha dado un líder más grande como lo dio el caso de José Francisco Peña Gómez, el doctor Peña Gómez. No, y que también entrando en ese mismo orden, todo el que estudia la política y la ciencia política tiene que entender que no todos estamos encasillados en el mismo contexto de la vida, que así mismo como usted, sin ser hijo de este gran líder de masa, de José Francisco Peña Gómez, tuvo y mantiene esa pasión, pero eso no lo limita a que usted pueda ver más allá a un líder como el doctor Leonel Fernández, como el caso de José Fran. Pues, es decir, ahí no hay que hablar más nada. Sí. Es decir, en el caso de José Fran, el hijo neto y quién es que está armando el frente opositor, creando ese fuerte para el doctor Leonel Fernández, es José Fran. Entonces, es decir, que ahí el que mal quizá interpretó puede analizar y puede coger ese pensamiento de que la vida y de la cosa política son de la forma que son. Y eso que José Fran conoce al doctor Leonel Fernández es vía el vice o el coordinador político Radamés Jiménez Peña, es quien le presenta a Leonel Fernández a José Fran. Un día todavía él no era presidente, pero él se lo presentó y le dijo: yo quiero presentarte el que va a ser presidente de la República. Deja decirte que según no historias anécdotas que me dice José Fran y personas muy allegadas, que fueron muy allegadas a Peña Gómez, incluyendo sus hijos y nietos, Peña Gómez tenía un aprecio muy especial por Leonel Fernández, a diferencia de lo que muchos pensaban o piensan, porque recuerda que Peña Gómez fue un líder y en Peña no había hoy. Yo todavía sigo estudiando los escritos de Peña Gómez y siempre lo he visto como un hombre noble, amigo de los amigos. Peña Gómez fue un hombre siempre sincero. Y mira lo que es la vida. Yo veo en Peña lo que veo en Leonel Fernández. Es increíble, a mí nadie me llevó donde Leonel Fernández, a mí me llevó mi trabajo. Y yo no sé si te recuerdas una chancleta samurai que anda ahí, que se le dio a Leonel Fernández, fui yo. Y yo estaba formando un movimiento político y el presidente Fernández es muy vivo. Sí. Y me hizo una recesión que pareciera como que iba a recibir un presidente de Estados Unidos. Wow. Eso está ahí, está público. Y me dijo: profesor, pero estamos fundando un partido, ¿cómo usted me va a fundar uno paralelo? Entonces, mira, agradecido de Dios porque he aprendido de la política. Amén. A tener actitudes de un político con altura, pero también tengo algo que me sale del peñagomismo, que es la furia de defender mis ideas, porque a veces uno como comunicador, que yo soy cuasi comunicador, estudié la UAS Comunicación, cuasi abogado, comunicador, porque mucho no has estudiado y yo a nivel académico. Deja decirte que de José Fran, por ejemplo, he aprendido algo, que a concertar. Cuando José Fran y yo nos sentamos, quizás duramos muy poco, pero ese poco yo lo aprovecho para aprender de él. Sí, claro, hay mucho. Gracias a José Fran y el mismo Leonel Fernández, yo he conocido figuras que a ellos mismos le han dicho: mire, conversé con Sterling. Por ejemplo, yo soy muy amigo personal de Miguel Vargas. Nosotros compartimos una taza de café. Quique Antún cuando me ve, y tú vienes tan lejos a joder para acá, y perdona la expresión, y tengo una bonita amistad con todos, y cuando yo hablo con ellos, lo primero que ellos te van a decir: ¿por qué tú eres tan nacionalista? Me mandan a buscar: mira, nosotros creemos que podemos armar una boleta mediante alianza partidaria y tú la puedes encabezar. Y la respuesta siempre al final, después que le bebo el café, le como la galletita, y yo: déjeme hablar con el profesor Leonel Fernández, porque Leonel es un hombre que
Él no te dice haga esto, él te hace pensar que tú lo que tienes que hacer. Te da a entender, pero primero te hace pensar que las decisiones se piensan, no se toman a ligera. He aprendido mucho de todas estas personalidades. Y por eso es que hoy en día estamos en una línea, en la misma línea que está el pueblo dominicano y todos los dominicanos y aquellos que están fuera del país, en pro de que la fuerza del pueblo se convierta en la fuerza política que lleve nuevamente a Leonel Fernández como presidente con más de un 60%. Le voy a decir por qué no es que se puede dar, sino que se va a dar. En primer lugar, yo decía antes de ayer en un programa televisivo que si alguien del gobierno o algún defensor del gobierno me presentase una obra pequeñita que trascienda más que la que hizo Leonel Fernández Reina, yo creo que no soy muy importante en este país, pero me retirara hasta de Facebook para que no me viera nadie. Y si algún día me llevaran a una junta de vecinos, tampoco aspiraría, en honor a mi palabra. Yo le digo a los PRMistas y cualquier vocero del gobierno que si me presentase una sola obra que represente más importancia a todas de Leonel Fernández, yo dejo esto. No, y es sencillo. Mire, cuando usted viene por la misma López de Vega y conecta con la 27, ahí se daña todo lo que pueda hacer del PRM, porque por donde tú pasas, el túnel de la 27. El túnel de la 27, decían los PRDistas, hoy PRMistas, que no iban a pasar por ahí. Incluso el mismo Hipólito dijo que ahí lo que podía sembrarse era yuca y batata. Sin embargo, por ahí pasa diario. Entonces, esa es una de las obras más trascendentales que te puedo decir de Leonel Fernández, sin mencionar el metro. Pero date cuenta que el 80% de los transeúntes aquí en la capital, por donde se transporta, por el metro. Pero ¿qué era la 27 anteriormente? Como un La circunvalación Santiago, el sur, el este. Señores, Leonel nos sacó de un monte y nos convirtió en ciudad. Ahora sí podemos hablar de ciudad. Ahora sí podemos hablar de una ciudad. Hoy en día disfrutan mucho de estas obras los que no son ni leonelistas, ni son de la fuerza, ni son del PLD. Ellos la están disfrutando. Yéndonos a lo que es el crecimiento del partido Fuerza del Pueblo, es obvio el crecimiento, incluso vemos el posicionamiento del líder del partido, el doctor Leonel Fernández, cómo se encuentra. Pero hemos visto últimamente un bombardeo, hasta incluso de los ex compañeros del Partido de Liberación Dominicana, en decir o afirmar que la Fuerza del Pueblo no tiene cómo formar una boleta municipal. Realmente, ¿qué tendría usted que decir sobre esto o cómo se estaría trabajando para conformar una boleta, haya o no haya alianza de cara a las elecciones de febrero? Déjame decirte, es un fundamento falso ese. Y yo me remonto a la declaración de mi compadre, mi amigo José Fran, cuando decía que más de 500 candidatos a alcaldes han ido a su casa. Yo voy más lejos, con el respeto de mi hermano José Fran. Yo estaba hace 3 semanas en la casa de José Fran y yo encontré a Francisco Javier en la casa. Yo encontré a Mochi Fadul, que eso no lo sabe el país. No, eso es primicia. Y yo encontré a Robert de la Cruz. Pero espérese, yo estaba reunido, pero para que se hunda el país, que se hunda el país en esto. Yo estaba reunido este de ayer con Abel Martínez. No, pero estas son primicias. Yo le enseño, yo le enseño videos cuando yo llego a la casa de José Fran, que está Francisco Javier, Robert de la Cruz, Mochi Fadul. Y cuando Francisco Javier sale de la casa, yo vengo con el teléfono abierto sin querer en cámara, que estaba hablando con la hija mía de Estados Unidos. Cuando Francisco Javier me saluda, yo, Fran, pues Fran, la gente de personas que conocen a Francisco Javier saben que es Fran que le dice. Y yo, Fran, ¿no te recuerdas de mí? Mi primer carro me lo diste tú. Pero espérate, en el embajador yo estaba reunido con el hermano de Abel Martínez,
no es lo que ellos dicen públicamente. Al contrario, ellos lo que están es procurando que los candidatos que ellos presenten alcalde, nosotros le presentemos vicealcalde, y así no procede. Porque la fuerza es la fuerza. Y como yo en mi casa, siendo yo general, me voy a convertir en coronel para que tú seas general. No hay forma. Donde está la simpatía de voto ahora mismo a ganar es en la fuerza del pueblo y los aliados. Pero aquí hay gente ofreciendo ustedes todo, no nada más por la fuerza, por ser candidato del BIS, porque sabe que el que es candidato al BIS es automáticamente candidato de la fuerza del pueblo. Todo el que sabe de política aquí en la República Dominicana y que ha estudiado la política como yo, que me he formado con 11 másteres en gerencia política y marketing, óigame bien, sabe que si usted aspira a alcalde, por ejemplo, en mi pueblo hay un movimiento, Raúl Sterling alcalde, porque fui precandidato a senador, Raúl Sterling alcalde. ¿Quiénes están promoviendo eso en la capital aquí? Son dos dirigentes importantes, miembros del comité político del PLD. ¿Por qué ellos promueven a Raúl Sterling alcalde en Esperanza, los dos miembros del comité político? Para que yo suelte la senaduría y apoye a Ángela Pozo. Pero deje decirle, se dice en la provincia de Valverde que Ángela Pozo del PLD no ganó por mi fuerte como Raúl Sterling en los medios y en la forma de ser políticamente. No ganó, y ganó el PRM. Pero mire lo que es la vida. Mi peor enemiga o mi peor adversaria políticamente hablando, porque en lo personal nunca le he ofendido, siempre le he dicho dama, se llama Ángela Pozo y hablamos todos los días. El pueblo se peleaba por nosotros y nosotros hemos durado 1 hora y 2 horas hablando. Y cuando se termina la conversación, se cae por causa de la vida o por conexión, ella vuelve y me llama y yo vuelvo y le llamo. No quiero dejar dicho tampoco que nosotros somos la última Coca-Cola del cielo. Bueno, entonces, luego del candidato del PLD cerrar toda posibilidad de alianza, en un momento una postura muy directa, me dice usted que ha hecho encuentros o ha visto la cercanía de comprueba. Exactamente. Me ha visto algunas personas ligadas al PLD. Entonces, ¿realmente se sigue hablando de una alianza dentro de ambos partidos? O básicamente, como dije anteriormente, ¿tiene la fuerza del pueblo cómo presentar candidato en cada una de las demarcaciones? Mira, la parte de alianza es un tema meramente que lo maneja el presidente Fernández. Yo hago un comentario sobre un pronunciamiento que han hecho ellos y me acojo a lo que pedía Roberto Rosario, que es un tema que lo toca el partido, una opinión que vaya a lacerar, ¿me entiende? A ellos, cuando nosotros, el norte de nosotros no son ellos, el norte de la fuerza del pueblo es sacar el PRM. Lo demás lo vamos a entender en el camino. Abel es un discípulo aventajado de Leonel Fernández Reina, y claro, eso lo sabe todo el mundo. Claro. Y decía el compañero Guadalupe ahorita, cuando hablaba de la historia de crecimiento político personal de Abel Martínez, no se equivocó en nada. Señores, ¿quién hizo a Abel Martínez 2 veces presidente de la Cámara de Diputados? ¿Quién le apoyó para que repitiera como diputado en las ocasiones que fue diputado? ¿Quién le dio la oportunidad de que sea un hombre público? Fue el presidente Fernández. Él mismo dijo, el compañero y amigo, el compañero Abel Martínez, dijo una vez en un mitin que Leonel Fernández hizo generales que posterior le estaban apuntando a él. Y que Leonel era un guerrero que no perdía. Entonces Leonel sigue siendo el guerrero, el jefe de todo. Ellos, mi ex compañero, y yo digo que son PLDistas honoríficos, aunque no esté con ellos porque soy leonelista carta acabar de por vida. Ahora, en algún momento va a haber un entendimiento. Cuando usted está guapo en su casa con su pareja, por más boche y cortar de ojos que se dé, tiene que llegar un momento que tienen que entenderse. Y nosotros, recuerden, tenemos como principio una figura emblemática que se llama Juan Bosch. El PLD se encamina por los principios de Juan Bosch y nosotros creamos la fuerza del pueblo bajo los principios de Juan Bosch con Leonel Fernández a la cabeza. Líder, brevemente, para en este contexto político de la República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, tiene hasta el 12
el 12 de agosto para decir si va o no va, aunque ya todo el mundo sabe todo lo que se está haciendo 18. y todo, hasta el 18, todo lo que es la reelección. Pero para él pronunciarse directamente, ¿entiende usted que bajo este esquema político que hay en la República Dominicana, en materia de que el presidente de la República no ha cumplido con muchas de las promesas que él hizo en su campaña, viendo la economía como está de la República Dominicana, la inseguridad, los productos de primera necesidad, básico, la canasta familiar muy cara? ¿Usted cree que, y midiendo la historia de los partidos del PRD y PRM que no han repetido, usted cree que el presidente de la República puede ser exitoso en esta reelección que se avecina y que él tiene que tomar una decisión? Mira, yo voy a hacer una reflexión o una breve reseña que ha pasado con Luis Abinader a nivel nacional. Luis Abinader, quien le tengo afecto como persona, porque lo he tratado en 3 ocasiones. En las 3 ocasiones que lo he tratado, me pidió que le apoyara, y en las 3 ocasiones le dije 6 veces que yo era un hombre de Leonel Fernández y que por dignidad y por respeto, no a mí, a mis hijos, yo tenía que mantener mi ideología en torno a Leonel Fernández. Y así lo he hecho y así estoy y voy a seguir. Mira, no tienen credibilidad en ninguna toma de decisión. El excelentísimo señor presidente, lamentablemente, no tiene credibilidad política ni gerencial en la República Dominicana. Y te voy a poner un ejemplo de mi propia provincia. Nosotros hemos estado peleando con los gobiernos de turno para tener un buen hospital. Resulta que el Hospital de Esperanza, un hospital que debiera llamarse traumático por los traumas que nos ha generado en los gobiernos de turno, y muy especialmente en este gobierno, porque quiso darse la tarea de decir que resolvían un problema en 6 meses y va para 4 años y no han hecho nada. Resulta que el presidente Abinader supuestamente va a asistir a la inauguración o reinauguración del hospital. Eso en el municipio de Esperanza. Pero las calles litorales y del frente del hospital llena de lodo. Óigame bien, llena de lodo. Detrás del hospital pasa una cañada de agua que con cualquier cicloncito, cualquier cosa que Dios nos libre, se lleva medio hospital. Bueno, pues todo el mundo estaba esperando que el presidente fuera. Comenzamos a criticar por los medios de redes sociales cómo estaba el hospital en el entorno, cómo está ese sector, y oiga, qué mala suerte tiene Luis, que donde está ubicado el hospital municipal de Esperanza, ese sector se llama José Francisco Peña Gómez, uno de los sectores más abandonados, que da pena, vergüenza, para no decir asco, en mi provincia, Valverde. El presidente no fue, dejó plantado a todo el mundo. Pero bien, le da razón a las críticas públicas que hicimos, pero le quita el valor de dignidad y moral a los dirigentes políticos que estaban anunciando con bombo, ¿verdad?, plato y catilla, de que la obra se iba a hacer por encima de los reclamos de que esa calle se hiciera, de que ese barrio se vea más digno, no simplemente por el hospital, hasta por el nombre de José Francisco Peña Gómez. El presidente no fue. Entonces es un disgusto generalizado que se genera con ese tipo de actitud. Pero eso no nada más pasa en Esperanza ni en la provincia de Valverde. Eso pasó en Dajabón, pasó en Santiago Rodríguez, pasó en Santiago, donde van a inaugurar una escuela y al lado hay un vertedero, donde van a inaugurar una escuela y el agua no llega. Entonces, escuelas que ya estaban planificadas para hacerse
del gobierno de turno anterior, y ellos tomaron el marco para hacerla, pero entonces no le dieron la debida atención. Por ejemplo, aquí tenemos escuelas cayéndose. Aquí tenemos escuelas cayéndose. Porque ellos se han enfocado en que esa la hizo el PLD, que la hizo Lionel. Ellos tienen que darle mantenimiento a la de ellos, pero no han hecho ninguno. Por eso es que le sobra Entonces, tanto dinero al ministro. otra cosa, 70 millones. el disgusto que hay en su propio partido y la incapacidad de gobernar y administrar de sus propios ministros y directores va a llevar a Luis Abinader a perder. La oposición, como decía José Fran, tiene que unificarse en pro de llevar un candidato único a la presidencia de la República, pero antes de los ayuntamientos, que es fundamental. Los ayuntamientos es fundamental para el progreso de una ciudad. ¿Por qué? Tiene que ver con la recogida de la basura, tiene que ver con qué lineamiento en cuanto a mayoría se elija ese candidato como alcalde, quién va a ser el próximo presidente. Entonces el trabajo está en las municipales. Por eso es que la fuerza del pueblo piensa en las municipales como piensa en las presidenciales, como piensa en las congresionales. Porque no nada más en este país el líder Leonel Fernández. En las municipales hay líderes y en las congresionales también, como en las presidenciales, que es el mismo Leonel Fernández. Entonces la fuerza del pueblo tiene una forma de igualdad en pensar en cuanto a los candidatos. Aquí todos son líderes con un líder a la cabeza que se llama Leonel Fernández Reina. Y ese líder, Leonel Fernández, va a ser el próximo presidente de la República, sin lugar a dudas. Entonces, le dejamos esta parte abierta para nosotros ponernos en contacto y poder usted venir con más tiempo para tratar cada uno de estos temas, para que se despida de nuestro público, y nosotros pues entonces dejamos esta tribuna abierta para seguir este conversatorio en otro día. Bien, una vez más, darte la gracia, o darle la gracia a ustedes por permitirnos estar aquí presentes. Decirle al pueblo dominicano que piense bien en qué candidatos van a votar. Digo en qué candidatos porque primero son las municipales, luego las congresionales y posterior la presidencial. Saber elegir su candidato es saber pensar en el futuro de su pueblo, del país. Yo, en cuanto a aspiraciones mías, yo le puedo decir que la mayor aspiración y satisfacción que tengo por el momento es de seguir trabajando por la fuerza del pueblo y los aliados, con José Fran a la cabeza, y los aliados, en pro de tener buenos alcaldes, buenos diputados, buenos senadores y, lógico, Leonel Fernández presidente. Muchísimas gracias. Así es.